A continuación, vamos a presentarles el lenguaje proxémico. Bueno, pues el lenguaje proxémico es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que exista entre él y la persona con la que está hablando. El lenguaje proxémico revela mucha información en la comunicación, ya que las distancias tienen significados culturales determinados, ya que la emisión verbal de ideas y sentimientos puede intensificar o disminuir el sentido del mensaje, de acuerdo a la distancia cercana, media o lejana. Existen 4 tipos de lenguajes proxémicos, según el espacio de cercanía o distancia que se dé entre los hablantes. El primer tipo de lenguaje es el espacio corporal. En este espacio solo se deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Por ejemplo, una cena en familia o con amigos íntimos. El número 2 es el espacio de interacción. En este espacio, las personas están compartiendo un mismo sector o ámbito y existe alguna regla para acceder a él. Por ejemplo, asistir a una clase o conferencia. El 3 es el espacio habitual. En este espacio, un poco más amplio que el anterior, no existe necesariamente acceso mediante un papel o formalidad. Por ejemplo, compartir el transporte público, asistir a una discoteca, a unas clases de yoga, entre otros. El número 4 es espacio público. En este espacio no existe un nexo entre las personas, son espacios sociales amplios y se utiliza un tono de voz elevado, por ejemplo, un aeropuerto, una plaza, el trabajo o la vía pública. Además se identificaron 4 distancias, las cuales cada persona las utiliza para relacionarse con otras. Como número 1 tenemos la distancia íntima. Esta distancia abarca hasta los 45 centímetros. En esta distancia las personas tienen generalmente mucha confianza, conocimiento y afecto entre ellas. Aquí la comunicación no estará dada tanto por el lenguaje verbal, sino más bien por las miradas, los sonidos y el tacto. Como número 2 tenemos la distancia personal. Esta distancia está entre los 60 centímetros y los 120 centímetros de la persona. Se da en reuniones de trabajo, fiestas entre amigos, etc. La distancia se calcula también al extender el brazo o poder tocar a las personas con las que se está hablando o interactuando. Aquí las miradas son claves, pero también lo es el tono de la conversación y las temáticas de confianza que se pueden tratar. Como número 3 tenemos la distancia social. Esta está entre los 120 centímetros y los 360 centímetros de la persona. En esta distancia, las personas no mantienen una relación afectuosa, ya que son desconocidos que comparten un espacio amplio en común. Esta es la distancia que se divide o se separa a las personas extrañas de las personas conocidas. Número 4. Distancia pública. La distancia debe ser superior a los 300 centímetros de la persona. Aquí no mantienen ni siquiera diálogos, aunque pueden dirigirse esporádicamente hacia alguien. Siempre se verá en un tono alto y con cierta distancia en la elección de las palabras. Así concluimos con el tema lenguaje proxémico, presentado por mis compañeras Estefanía Vázquez Terrones, Judith Torres Ontiveros y su servidor Jaime Alberto Puentes Compeán.